Buenas curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Mucor, Listeimia y Rhizopus son los otros géneros que vamos a ir estudiando ahora. Si bien es verdad que son del orden Mucorales del filum Glomeromycota y por tanto son lo que antes denominaríamos Mucormycota o Zygomycota, este tipo de hongos parásitos son de distribución ubicua, común en materiales orgánicos en descomposición, son hongos que producen hifas no septadas cenocíticas ramificadas con paredes gruesas. Crecen en algunos medios comunes formando micelios de color gris o marrón y el agar de Soberban suele ser su medio de distribución. Especialmente atacan a pacientes inmunodeprimidos como buenos hongos oportunistas. Aparecen en las inhalaciones de esporas del medio ambiente, que es como se suelen infectar, y se suelen mostrar afinidad por estructuras vasculares también, produciendo trombosis o infartos en algunos casos, porque lo que hacen es favorecer ese tipo de cronismos. La mucormicosis rinocerebral se disemina desde los orificios nasales y puede llegar hasta el cerebro. Y una de las cuestiones frecuentes que suele acompañarla es la secuela de acidosis diabética, que puede llegar a producir, por tanto, una alta mortalidad. La mucormicosis pulmonar es frecuente en pacientes con neutropenia y puede llegar a dar infartos pulmonares por sepsis. La mucormicosis gastrointestinal es más rara y suele aparecer en niños desnutridos. La mucormicosis cutánea es típica de las heridas en la piel por las quemaduras y la mucormicosis diseminada es la que aparece con procesos pulmonares como los que hemos visto anteriormente. El diagnóstico en principio normalmente de este tipo de géneros se asocia con el cultivo de agar de Soberban y el tratamiento se lleva a cabo por anfotericina B. Los géneros de feoifomicetos y aloifomicetos, penicillium y otras levaduras oportunistas encontramos que atacan principalmente a inmunodeprimidos, si bien es verdad que también producen feoifomicosis, que se denominan así por infecciones subcutáneas o de seno paranasal causadas por hongos nematiáceos y hongos negros, forman hifas con melanina en la pared que se les confiere un aspecto negruzno e invaden el cuerpo a través de heridas de la piel o también por inhalación de las esporas. Si bien es verdad que el foco primario, como digo siempre, es por los pulmones, pasan enseguida a la vía sanguínea y pueden llegar al cerebro, recomendando en estos casos la cirugía y el tratamiento con antifúngicos. Los agentes etiológicos que con mayor frecuencia se asocian a estas enfermedades pertenecen a los géneros Curbularia, Bipolaris, Alternaria, Exeroilum, Guangiela, Dactylaria, Ramicloridium y Caetomium. Las hialoifomicosis, sin embargo, son causadas por hongos hialinos sin melanina que tienen las mismas características que los anteriores, pero los géneros más destacados son el Fusarium, el Pseudosporium, Scopulariopsis, el género Paecilomyces, Trichoderma y Acremonium. Y las talaromicosis, que son antes las conocidas por peniciliosis, son causadas por el hongo dimórfico de Talaromyces, antes llamado Penicillium marneffei, que es una infección oportunista, frecuentemente aparece en inmunodeprimidos, en el sureste asiático sobre todo porque es más bien endémica de allí. El foco primario era en los pulmones y se puede producir diseminación a otros órganos. El tratamiento era por anfotericina B, seguido de azoles o itraconazol, y durante un largo periodo como medida profiláctica se prevenía la remisión con este tipo de antifúngicos.
Las micosis oportunistas por levaduras destacan principalmente porque son infecciones exógenas que presentan la misma clínica que la cándida, que ya hemos mencionado anteriormente, y entre ellos destacan la malassezia furfur, causa infecciones concretamente con catéteres de pacientes que reciben lípidos por vía parenteral, como es el caso de los géneros de Torulopsis, Trichosporon, Rhodotorula, Malassezia, Saccharomyces y Ansenula. Y el último género que vamos a estudiar de este tipo es el Pneumocystis. Pneumocystis girovecii, antes Pneumocystis carini, es una especie que antes era clasificada como protozoo, ahora estudios de ADN la han clasificado dentro de los hongos y en el ciclo biológico tiene 2 trofozoitos que, como ya comentamos en los vídeos de parasitología, pueden ser haploides y forman un esporozoito diploide o llamado prequiste, que tras varias divisiones nucleares los esporocistos poseen 8 núcleos, así el núcleo se compartimentaliza formando 8 esporas o quistes y posteriormente ese quiste se libera como una espora que desarrollarán los nuevos trofozoitos, ese sería el ciclo vital. No crece en medios de cultivo habituales, normalmente este Pneumocystis girovecii lo que hace es crecer en cultivo celular y las vías respiratorias presentan la principal vía de entrada a los pacientes inmunodeprimidos, principalmente provocando una neumonía intersticial con infiltración mononuclear formada por esas células plasmáticas. El 1-2% de los pacientes tiene una diseminación a otros órganos produciendo infecciones extrapulmonares de tipo ótico, ocular, hepático, pancreático y del sistema nervioso central, y el diagnóstico de esta enfermedad se produce por biopsia pulmonar porque la identificación de los quistes mediante la tinción de plata de Grobkov o el azul de la toluidina también son métodos, pero la biopsia pulmonar es necesaria en primera instancia. La identificación de trofozoitos mediante la tinción de Giemsa en muestras respiratorias también ayuda, y el lavado broncoalveolar, o también denominado LAB, que también es la muestra de elección porque detecta así los antígenos, y en las inmunofluorescencias directas también son típicos, así como la identificación mediante análisis de PCR por el material genético. El tratamiento normalmente de este tipo de patógeno o de este tipo de hongo es el trimetoprim más el sulfametoxazol o cotrimoxazol, y también en algunos casos la pentamidina o atovaquona en el caso. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.